Entonces vamos a leer la palabra de Dios y os animo a que abráis la Biblia en Hebreos, capítulo 2. Llevamos ya unas semanas allí, hoy acabamos este capítulo y vamos a leer desde el 14 al 18. Hebreos 2 del 14 al 18 dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Señor, síguenos ayudando ahora a entender tu palabra, a ponerla en práctica. Sigue ayudándonos a dejar que tu Espíritu actúe y obre en nuestras vidas y que nos ayude a estar atentos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Os leo un titular que seguro que os suena de esta semana. Los vecinos de Valencia siguen demandando una ayuda que llega con cuentagotas. Y dice una vecina: no viene nadie. Otra vecina dice: todo lo pintan como si viniera ayuda, pero no llega nadie. Somos los propios vecinos los que nos estamos salvando. Hemos visto en el vídeo cómo está llegando cierta ayuda, pero sobre todo los vecinos ahí se quejan de que no llega la ayuda que tendría que haber llegado hace días, una ayuda especialmente desde los puestos o desde los cargos gubernamentales. Otra frase ya de otro tema. Dice así una persona: dice, últimamente me he sentido perdido y como que nadie me entiende. Hay mucha gente en mi vida que dice que me quiere ayudar, que están allí para mí, pero ¿cómo me pueden ayudar si no me entienden, si no saben lo que estoy pasando? Realmente, al final, lo que estoy buscando es un amigo con quien pueda hablar, que entienda por lo que estoy atravesando. No sé si alguna de estas circunstancias o situaciones conectan con tu vida. No sé si tú has pasado o estás pasando actualmente por momentos donde, a pesar de que hay mucha gente a tu alrededor, mucha gente que te quiere, pero sientes que nadie realmente te entiende, que nadie sabe por lo que estás pasando. ¿Cómo podemos enfrentar estos momentos? ¿Qué esperanza tenemos cuando vemos que nuestros problemas se hacen más grandes y no encontramos la ayuda que necesitamos? Quizá clamamos como estos vecinos: aquí no viene nadie, nadie me ayuda, nadie me da lo que necesito. Hoy retomamos el capítulo 2 de Hebreos y por tercera vez nos volvemos a centrar en esta cuestión de la encarnación de Jesús. Durante este capítulo 2 ya hemos visto que este Jesús tan exaltado del que empezábamos a leer en el capítulo 1, este Jesús divino, este Jesús que es Dios, también se hizo hombre. Jesús se encarnó. Y hemos estado viendo diferentes motivos por los cuales Jesús se encarna. Vimos, por ejemplo, que Jesús se encarna para cumplir el propósito que Dios tenía con el ser humano, con la humanidad. El ser humano estropeó su propósito original, dando entrada al pecado, maldiciendo la creación, y Jesús es quien viene a cumplir el propósito de Dios
para el ser humano, el de gobernar y administrar la creación. También vimos hace 2 semanas cómo esa encarnación de Jesús sucede para que Él pueda ser nuestro sustituto. Seguro que os acordáis de lo que hizo Eduardo, ¿no? ¿Qué puede sustituir a un boli que no funciona? ¿Un destornillador? No. ¿Otro boli que no funciona? No. El sustituto de un boli que no funcionaba era el boli que sí que funcionaba. Jesús se encarna para sustituirnos también, para tomar nuestro pecado delante de Dios y tomar nuestro lugar ante el juicio que nuestro pecado demandaba. Pero quizá lo que hemos visto hasta ahora, aunque tiene relevancia para tu vida, quizá lo ves como muy teológico, ¿no? Vale, es muy bonito, es como está ahí, son verdades muy importantes que las tengo que saber, las tengo que memorizar, pero en sí que Jesús se hiciera hombre tampoco, no sé, en mi día a día no me afecta, o no, si era hombre o si era un ángel me da igual. Podría ser que alguien pensara de esta manera. Lo que el final del capítulo 2 de Hebreos nos muestra es que la encarnación del Hijo de Dios tiene una importancia vital en nuestro día a día. Lo que estos versículos nos enseñan es que Jesús, por ser verdaderamente hombre, nos entiende y tiene poder para ayudarnos a enfrentar los problemas y las tentaciones de nuestra vida cotidiana. Vamos a ver 3 cosas. La primera es muy breve. Vamos a ver 3 cosas respecto a la encarnación. Vamos a ver primero los beneficiarios de la encarnación. El versículo 16 reitera una vez más cuál es el objeto de la ayuda de Jesús. Dice así: porque ciertamente no ayuda a los ángeles, está hablando de Jesús, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Es decir, cuando Jesús se encarna, cuando Él viene, no viene a rescatar a los ángeles, Jesús no viene a rescatar a las huestes celestiales o a los ángeles caídos. Jesús viene a ayudar, aquí dice, a la descendencia de Abraham. Bueno, primera pregunta que surge: ¿quién es la descendencia de Abraham? ¿No? Pues queremos saber a quién está ayudando Jesús, a quién le presta su ayuda, tenemos que saber quién es la descendencia de Abraham. Y a simple vista, pues uno podría decir, bueno, que yo no sé si aquí alguien sabe si es descendiente de Abraham. Os habéis hecho hoy en día están de moda los test de ADN que te dicen el porcentaje, pues tú eres 30% de Cádiz, no, algunos son más, no, pero me entendéis, ¿no? Hoy en día está muy de moda voy a ver de dónde soy, ¿no? No sé si alguien sabe si proviene del linaje de Abraham. ¿Lo habéis investigado? Está complicado, ¿verdad? Se habrán perdido los documentos. Bueno, uno podría pensar que la descendencia de Abraham, pues lógicamente son pues el hijo del hijo, el hijo del hijo, los que provienen físicamente del árbol genealógico de Abraham. Sin embargo, cuando en el Nuevo Testamento hablamos de la descendencia de Abraham o hablamos de los hijos de la promesa, normalmente no se está refiriendo a su descendencia de sangre, sino que se está refiriendo a aquellos que siguen su ejemplo, aquellos que han depositado su fe en Dios o, en nuestro caso hoy en día, aquellos que han puesto su fe completamente en Jesús. Por ejemplo, Gálatas 3:29 dice: y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Primera pregunta muy fácil: ¿a quién ayuda Dios entonces? ¿A quién ayuda Jesús? ¿Quién es la descendencia de Abraham? Pues los hijos de Dios, los que tienen fe en Jesús. Y es interesante la palabra ayuda en este caso, porque no suele usar la palabra que se normalmente y más tarde usará para socorro, sino que esta palabra ayuda tiene la connotación gráfica de agarrar o de tender la mano, de ofrecer. Por ejemplo, esta misma palabra la encontramos en Marcos 8:23. Jesús está sanando a una persona ciega
y leemos que dice, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. O sea que esta ayuda que viene a la descendencia de Abraham tiene esta connotación de esa mano tendida, esa mano que agarra, que tira de su pueblo, que tira de los hijos de Dios. Y como digo, esta parte es muy breve, es fácil entender quién son los beneficiarios de la encarnación, pues los hijos de Dios, los que son seguidores de Jesús. Pero claro, aquí la primera pregunta que cada uno nos tenemos que hacer en esta mañana es, ¿soy descendiente de Abraham? ¿Soy de estos hijos de la promesa? ¿Pertenezco al pueblo de Dios? ¿He puesto yo mi fe personal en Jesús? ¿O todavía sigo creyendo que yo no soy tan malo o yo no necesito un Salvador, yo no necesito ayuda? ¿Has entregado tu vida a Cristo? Bueno, si quieres que Dios te ayude, si quieres que Jesús te preste esta ayuda de la que están hablando estos versículos, es necesario que entiendas que esta ayuda es exclusiva para aquellos que han puesto su fe en Él. Así que, si no lo has hecho, hazlo antes de que sea demasiado tarde. En segundo lugar, vemos el objetivo de la encarnación. Versículo 17 dice así: por tanto, hablando de Jesús, dice, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. A ver, este versículo nos daría para 3 domingos más. Pero no os preocupéis. Aquí, hoy lo finiquitamos, ¿de acuerdo? Pero hay aquí realidades muy bonitas, muy preciosas y que se podrían desarrollar mucho más. Aquí se nos explica el para qué de la encarnación, el motivo por el cual el Hijo, siendo Dios, tenía que hacerse hombre. Y al igual que el versículo 14 que hemos leído al principio, aquí se nos dice que Jesús tenía que ser hecho en todo semejante a sus hermanos. Antes dice en el 14, si ellos participaron de carne y sangre, Jesús también tenía que participar de carne y sangre. Jesús tenía que ser hecho un ser humano. ¿Para qué? Dice luego, para llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y aquí ya se nos introduce uno de los temas más distintivos de la carta a los Hebreos, que tiene que ver con el sumo sacerdocio de Jesús, que esto quizá ahora nos suena un poco así. No lo vamos a desarrollar del todo porque a lo largo de la carta se nos va a ir haciendo una y otra vez énfasis en esto, pero sí que, obviamente, tenemos que entender de qué está hablando aquí el autor de este texto para comprender correctamente cuál es el propósito de la encarnación. Y, bueno, sabéis lo que era el sumo sacerdote, ¿no? Os lo imagináis en tiempos de... Bueno, por si acaso lo explicamos, ¿vale? Sabéis que en el antiguo pacto, antes de que viniera Jesús, desde la época donde Dios le revela la ley a Moisés, Dios mismo establece una familia especial que iba a tener un rol especial dentro del pueblo de Dios, que iban a ser los sacerdotes. Entonces, bueno, a través del linaje, pues este encargo de parte de Dios se iba pasando generación a generación. Y el sumo sacerdote, podríamos decir que era pues el sumo, el máximo sacerdote, el más responsable, el que tenía que, por un lado, vigilar o cuidar que los sacerdotes estuvieran cumpliendo con sus funciones, pero a la vez el sumo sacerdote tenía uno de los encargos más importantes y a la vez más temibles para un sacerdote, que era hacer la ofrenda en el día de la expiación. Una vez al año, este sumo sacerdote entraba al tabernáculo o entraba en el templo con una ofrenda especial que servía para cubrir los pecados de toda la nación. Y este sumo sacerdote, en verdad, lo que estaba haciendo era representar
a su nación, que eran como él, eran seres humanos, pues el sumo sacerdote, que era otro ser humano, delante de Dios ofrecía esta ofrenda por el pecado del pueblo. Entonces el sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Lo que el texto de Hebreos nos está diciendo es que Jesús se hace hombre, se hace humano para ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Jesús, por un lado, es misericordioso, se compadece de la miseria del pecador. Seguro que lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Pero ¿de dónde viene la palabra misericordia? ¿Quién lo sabe? Sí que lo sabéis, pero sois muy humildes para decirlo, lo que el Señor aprecia. Muy bien. Misericordia es la mezcla, ¿verdad?, de la palabra, bueno, creo que viene del latín, no es que yo sepa mucho de lenguas, pero viene de la palabra miseria y cordia, que tiene que ver con corazón, ¿verdad? Entonces, es como que se tiene la miseria de la gente, la miseria de los demás, cerca del corazón. Alguien misericordioso, alguien compasivo, es alguien que tiene en cuenta el dolor, la pena de otros y que actúa pues en consecuencia. Jesús se presenta entonces aquí como este sumo sacerdote misericordioso, un sacerdote que se hace hombre, que vive en nuestras circunstancias, que comprende nuestras limitaciones, que experimenta nuestro dolor. Y por supuesto, no es que Dios no fuera misericordioso antes de la encarnación, ¿verdad? La palabra misericordia aparece 1 trillón de veces en el Antiguo Testamento. Se nos habla una y otra vez de que Dios es misericordioso, misericordioso. Entonces, Dios era misericordioso ya. Y Jesús, como segunda persona de la Trinidad, también era misericordioso. Por otro lado, no es que Dios no pudiera entender al ser humano antes de la encarnación, ¿verdad? Si Dios es el que ha creado al ser humano, ¿quién mejor que Dios para entender al ser humano? Tenemos que reconocer que Dios entiende mejor al ser humano que nosotros a nosotros mismos. A veces no entendemos lo que nos dice la persona que lleva con nosotros 40, 50, 60 años a nuestro lado. Nos dice algo y ¿qué hacemos? Lo malinterpretamos. Ah, tú querías decir eso. No. Hombre, tienes ya experiencia demostrable a mi lado, tendrías que entenderme. Pero nos pasa hasta con nosotros mismos, ¿verdad? A veces que lloramos y no sabemos, no sé por qué estoy llorando. Estamos enfadados, no sé bien por qué estoy enfadado. Ni siquiera muchas veces nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Dios sí, Dios antes de la encarnación ya entendía perfectamente qué es lo que hay en el corazón del ser humano, qué es lo que pasa en cada una de nuestras cabezas. Sin embargo, lo que estos pasajes nos muestran es que al encarnarse, Jesús experimenta nuestra realidad de una forma tan profunda que por nuestra parte no podemos acusar a Dios, no podemos acusar a Jesús de que Él no nos entiende ni nos representa. Como vimos en el versículo 10, Jesús, que era Dios y era perfecto, sin embargo dice que fue perfeccionado por medio de los padecimientos. Ahora, aquí hay un punto que no podemos descifrar del todo, ¿verdad? ¿Cómo puedes perfeccionar algo que ya es perfecto? Yo conozco a cierta persona, no diré su nombre, que a veces cocina un plato y lo hace buenísimo. Y se lo dices, oye, qué bien te ha quedado esto, persona, quien sea. Pero otro día vuelve a hacer el mismo plato, pero lo intenta perfeccionar, cambia algo, cambia un detalle, o quizá para hacerlo más sano, más ligero, más no sé qué, y ya no queda igual. Entonces, por nuestro caso queda que a veces intentamos perfeccionar cosas que mejor no las perfeccionemos. Dejémoslas como están y si te ha salido bien una vez, pues repítelo hasta que se cansen, ¿no? En el caso de Jesús, ¿cómo se puede perfeccionar lo que ya es perfecto? ¿Alguien lo entiende? Yo perfectamente no lo entiendo, obviamente que es importante porque el libro de Hebreos lo repite en varias ocasiones, pero
es lo que leemos aquí. Se nos dice que Jesús fue perfeccionado, fue hecho mejor, no queremos caer aquí en herejías, ¿vale? Pero de alguna manera esa experiencia de la encarnación dice que lo prepara, en este caso, para ser un sacerdote, sumo sacerdote misericordioso. Alguien que nos entiende, alguien que está cerca nuestro y que nos representa. Pero a la vez que este sumo sacerdote es misericordioso, que entiende nuestras penurias, que sabe por lo que estamos pasando, también dice que es fiel. Es fiel, no deja de ser fiel, dicen las cosas que atañen a Dios. Alguien podría sugerir que quizá como Jesús se encarna y es así tan misericordioso y compasivo, ya como que deja de buscar la santidad y la justicia que también caracterizan a Dios, ¿no? Algunos piensan que Jesús es como el típico abuelito que ve que sus nietos pues la lían un poco, le pegan, le roban a alguien y como que quieren tapar la culpa. No pasa nada, es que ha dormido mal, es que sé, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero el típico abuelo o abuela, aquí no discriminamos, que no quiere que su nieto pues sea castigado o sea corregido. Algunos atribuyen a Jesús y a Dios incluso esta forma de ser, pero lo que es cierto es que la Biblia en ningún caso nos habla de Dios de esta manera. Dios es misericordioso, Jesús es misericordioso, pero a la vez es fiel en todas las cosas que atañen a Dios. Aunque es misericordioso, no por ello deja de desear y de anhelar que se haga justicia y que se preserve la santidad de Dios. Claro, aquí entonces nos encontramos con un problema, porque si Dios es justo, santo, perfecto, ¿cómo entonces va a ignorar el pecado y cómo va a compadecerse de nosotros? El mismo dilema se nos plantea al leer pasajes como Números 14, 18. Dice que el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Amén. Amén. Pero sigue el pasaje y dice, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Parece que nos quedamos a medias, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser abundante en misericordia y a la vez juzgar al culpable? Bueno, aquí es donde la última frase del versículo 17 nos revela un concepto crucial que nos revela el objetivo de la encarnación. Jesús fue en todo semejante a sus hermanos para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. ¿Para qué? Dice, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. En otras versiones tendréis la palabra expiación. Decíamos, bueno, ¿qué es esto entonces? Propiciación, expiación, quizá tenemos alguna idea de lo que significa, pero vamos a ver qué nos enseña la Biblia al respecto. Decíamos que Dios es justo, es perfecto, es santo. ¿Cómo entonces responde Dios ante el pecado? Bueno, con ira, ¿verdad? A alguno le puede chocar, como que esto que Dios tiene ira, que Dios se enfada, hoy en día no queda muy bien decirlo, ¿no? Pero si la Biblia lo dice, es que es verdad. Quizá a alguno no le encaja esta faceta de Dios, pero si lo piensas por un momento, te darás cuenta de que tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuántos de los que estáis aquí en esta sala os habéis indignado quizá estos días por lo que está pasando en Valencia, por lo que la gestión de las cosas, por cómo pues ves que quizá personas que tendrían que ser responsables y ayudar están más preocupadas de intereses personales? ¿Te da igual? ¿No os da igual? ¿De verdad no os da igual? Pues bueno, pues ya se apañarán. Como a mí, yo vivo lejos, a mí no me importa, ¿no? No, aunque no nos toca,
nos molesta. Ahora, ¿es pecaminoso ese enfado? Es justo, ¿verdad? Hay ciertas personas que tienen ciertas responsabilidades que tendrían que estar cumpliendo. Ahora, tú que te indignas, eres pecador. Tú que te indignas, te equivocas. Tú que te indignas, fallas una y otra vez. Y yo también me indigno y fallo una y otra vez. ¿Cómo puedes entonces tú decir que Dios, siendo perfecto, siendo santo, siendo justo, no puede enfadarse por el pecado del ser humano? Al contrario, cuanto más justo, cuanto más santo es Dios, más ira, más enfado tiene hacia el pecado. Es lógico, si tú quieres a alguien y a alguien le hacen daño, tú te enfadas. ¿Por qué? Porque amas. Dios ama mucho más de lo que podemos imaginar. Dios también se enfada mucho más de lo que podemos imaginar. Entonces vemos que la respuesta de Dios ante el pecado tiene que ser la ira. Necesitamos que Dios se enfade contra el pecado si queremos adorar a un Dios justo y santo. Entonces, si nosotros, que somos imperfectos, injustos y pecadores, entendemos que somos culpables y que merecemos una condena, ¿qué hacemos ante un Dios santo, un Dios perfecto y un Dios justo? ¿Qué esperanza tenemos? Que a nadie se le ocurra, pues compenso el mal que he hecho, lo compenso con bien y la balanza se equilibra. Eso es despreciar la santidad de Dios. Eso es no entender cuán santo, cuán justo, cuán perfecto es nuestro Dios. Si Dios quiere seguir siendo justo y a la vez ser misericordioso, algo tiene que pasar. Una solución tiene que venir del cielo. ¿Qué es la propiciación? Nos preguntábamos entonces. La propiciación de la que habla aquí Hebreos significa que Jesús voluntariamente se ofrece para recibir toda esa ira justa y santa de Dios que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Esa condena que pesaba sobre nosotros es propiciada por Jesús. Él satisface la justicia divina, de modo que Dios puede mostrarnos su misericordia, perdonar nuestro pecado, a la vez que no deja de ser santo y justo. El objetivo de la encarnación era que Jesús se ofreciera como propiciación adecuada por nuestros pecados. Al hacerse hombre, Jesús puede actuar como sumo sacerdote representándonos delante de Dios, y no solo actúa como sumo sacerdote, sino que además él mismo es sacerdote y ofrenda a la vez. Por eso Jesús se tenía que encarnar. Por eso de aquí a un mes estaremos tan contentos cantando ya ha nacido, o bueno, otras canciones no tienen tanto sentido, pero por eso celebramos la Navidad, ¿verdad? Navidad nos hacemos regalos como reflejo del gran regalo que nos vino desde el cielo, porque la encarnación de Jesús es la razón por la cual tú y yo podemos ser salvados de la ira de Dios. Entonces, ¿te vas dando un poco cuenta de la importancia de la doctrina de la encarnación en tu vida? Quizá a veces estas palabras, encarnación, suenan así muy elevadas y muy teológicas, pero tienen que ver con tu día a día. Tienen importancia en cómo vives. Por otro lado, ¿no te sientes aliviado al saber que si eres hijo de Dios, si has confiado en Jesús, si eres de la descendencia de Abraham, no tienes que enfrentarte ya a la ira de Dios? ¿No estás agradecido de que gracias a que Jesús se hizo hombre, la condena que tú merecías por tus pecados ha quedado totalmente borrada, quitada de en medio y satisfecha por Jesús? ¿Estás agradecido? Espero que sí. Ahora, no cambia ese alivio y esa gratitud completamente tu forma de vivir.
Conocer mejor la doctrina de la encarnación y sus implicaciones nos ayuda a valorar de una forma más apropiada la salvación tan grande que Jesús ha conseguido para nosotros. Y por supuesto, es lógico que cuanto más aprecio y más valoro esa salvación, más diferente es mi vida respecto a cuando no apreciaba esa salvación, ¿verdad? El entender lo que Dios ha hecho por mí tiene que transformar mi vida, si no, es que no he entendido nada. No tiene sentido decir, yo aprecio y valoro mucho la encarnación de Jesús, yo valoro mucho la propiciación de mis pecados, pero yo vivo como me da la gana. A mí Dios no me tiene que dar instrucciones, yo me encargo. Él que se encargue de mi pecado y yo me encargo de mi vida. ¿No? A algunos les gusta vivir de esta manera. Podemos, sí, cantar gloria a Jesús por su salvación, gloria a nuestro Dios, pero en el trabajo soy el primero que se pone a gritar a mis compañeros, el primero que empieza a criticar, el primero que va a hablar mal del jefe. Puedo cantar a viva voz, que como hemos dicho, no me avergüenzo, que no callaré, que proclamaré a las naciones de tu amor y tu verdad, pero quizá hace años que no le explico a nadie el mensaje del Evangelio. Cantamos dulce refugio en la tormenta, pero luego me salgo del refugio, me acuesto con quien no es mi esposo o esposa, o me busco una pareja que no es creyente. Quizá estudio mucha teología, sé muchos datos de la Biblia, sé muy bien el pecado de los demás. Yo es que si me preguntaran te podría decir lo que tiene que cambiar cada persona en la iglesia. Pero luego vivo mi vida centrada en mí mismo, en mis deseos, en satisfacer mis necesidades, ignorando la voluntad de Dios para mi vida y sin pensar en la necesidad de los demás. ¿Qué está pasando en todos estos casos? ¿No será que si en nuestras vidas no hay gran transformación, es que no estoy apreciando apropiadamente el objetivo de la encarnación, que no es otro que la propiciación de mis pecados? Si realmente entendemos y apreciamos esta doctrina, lo que esta doctrina nos enseña, nuestras vidas no pueden permanecer iguales. La encarnación y la propiciación de mis pecados cambian todo completamente. Fijaos lo que dice 2 Corintios 5:14. Apóstol Pablo dice, pues el amor de Cristo nos apremia, otras versiones, os sabéis, ¿no? Nos constriñe, ¿verdad? Nos empuja, nos mueve, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, si has entendido el objetivo de la encarnación, tú ya no vives para ti, tú ya no vives para tus deseos, tú ya no vives para hacer lo que te da la gana en esta vida. Dios es lo más importante de tu vida. Y te lo digo con todo el temor del mundo. Si no estás viviendo para Jesús, si Dios no cambia las prioridades de tu vida, lo más probable es que no hayas entendido lo que Jesús ha hecho haciéndose hombre. Y lo más probable es que un día, si eso no cambia, tú mismo tendrás que enfrentarte a la ira de Dios, donde Jesús no será tu socorro. Si me estás escuchando, te suplico que vivas para Dios. Te suplico que te olvides de ti mismo, que renuncies a llevar el control de tu vida, que te arrepientas de tus pecados y que dediques toda la vida que te queda a vivir para aquel que se encarnó y que se humilló para salvarte. Nada más en esta vida vale la pena. Hemos visto entonces el objetivo de la encarnación, hemos visto antes los beneficiarios de la encarnación. Llegamos al último versículo de esta mañana, donde vemos también el consuelo y el poder de la encarnación.
Como ya vamos diciendo y notando, la doctrina de la encarnación tiene mucho que ver con nuestro día a día. Pero el versículo 18 nos da un matiz más de lo liberadora y poderosa que es la doctrina de la encarnación. Versículo 18 dice: por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vale la pena recordar a quién va dirigida esta carta. Ya dijimos que Hebreos fue escrita a un grupo de cristianos de trasfondo judío que probablemente estaban sufriendo bastante por ser cristianos. Y estaban sufriendo algunos tanto que se estaban planteando de: ¿me habré equivocado? ¿Habré cometido un error siguiendo a Jesús? Algunos se estaban planteando: tengo que volver al antiguo pacto, tengo que volver a los sacrificios, tengo que volver al sábado, tengo que volver a todas esas cosas del antiguo pacto. Ellos interpretaban que su sufrimiento quizá era que se habían equivocado. Además, ese sufrimiento era señal de que ese Jesús al que decían adorar realmente no les podía ni ayudar ni salvar. Esta carta pretende demostrarles que Jesús es totalmente superior al antiguo pacto, que de hecho Jesús es la realización de ese antiguo pacto y que además Jesús es quien puede ayudar de verdad y quien puede salvarles. Y aunque estuvieran sufriendo, el autor quiere que estos hebreos entiendan que Jesús no se desentendía de ellos. Aunque lo estuvieran pasando mal, Jesús no ignoraba sus sufrimientos. Todo lo contrario, lo que esta carta quiere demostrarles a ellos y nos muestra también a nosotros es que Jesús te entiende mejor que nadie cuando sufres. Jesús entiende por lo que estás pasando. La doctrina de la encarnación no solo te permite estar agradecido a Dios porque Jesús te ayudó en el pasado muriendo por tus pecados en la cruz, o que Jesús te ayudará en el futuro ante el juicio de Dios, te dará vida eterna, sino que la doctrina de la encarnación, la guinda del pastel, es que Jesús también te puede ayudar ahora, en tu día a día, en tus problemas, en tus sufrimientos cotidianos. Jesús te puede ayudar a luchar contra el pecado y contra la tentación. Al hacerse hombre, Jesús comparte con nosotros una existencia dentro de un mundo caído, un mundo maldecido por el pecado, donde las consecuencias de esta maldición se sufren. Y Jesús estuvo sujeto a enfermedades, a dolores, a angustia y miedo. ¿Alguno sufre de esto? Jesús pasó por pobreza, desnudez, hambre. Jesús experimentó la soledad, la traición de los más queridos, la humillación, la burla, la incomprensión. Jesús también se privó de algunos de los placeres del ser humano. Jesús no experimenta la satisfacción sexual. Jesús no disfruta de ser un padre terrenal. Jesús no disfruta del afecto de una esposa. Y en todas estas privaciones y sufrimientos, Jesús fue tentado. En ningún momento pecó, pero sintió la fuerza y la presión de la tentación como nadie nunca la había experimentado. En los evangelios encontramos el relato de las tentaciones de Jesús, ¿verdad? Es llevado al desierto y nada más y nada menos ahí es tentado ¿por quién? Diablo, por Satanás, por, digamos, el experto tentador. Y sin embargo, Jesús en ningún momento cae en esa tentación, sino que se mantiene firme y fiel. Y no pensé que Jesús fue tentado 40 días en el desierto. La tentación de Jesús día tras día, sacrificándose, viviendo una vida impecable para ser ese cordero perfecto y sin mancha que era la propiciación de nuestros pecados.
Y por favor no pienses que Jesús, por ser Dios, también es como, bueno, las tentaciones a Jesús no le afectaban, ¿no? Es como si a mí me envías a un buffet de verdura, pues vaya tentación, ¿qué más me da, no? No voy a sufrir, no voy a estar ahí, ay. No pensemos que Jesús, estando aquí en la tierra, es como, bueno, las tentaciones no le afectan porque es tan santo, tan perfecto. Al contrario, porque Jesús era Dios, por ser el divino, Él sufrió la tentación al máximo exponente. Él sufrió la tentación con toda su fuerza. Él llevó la tentación hasta lugares donde nosotros no podemos ni pensar llegar. Para Jesús no fue coser y cantar, sino todo lo contrario. Precisamente por ser Dios encarnado, precisamente por su resistencia ante la tentación, Jesús entiende al que está siendo tentado. Y quizá te pasa en tu vida pues, que nadie te entiende. Quizá las personas más queridas, las personas que te rodean, les explicas tus problemas y es como que pues les da igual. O, pues lo siento, ya oraré por ti y punto. Y te quedas vacío. Quizá tus amigos no te creen, tus amigos no entienden por lo que estás pasando. Y en todos esos problemas, en todas esas dificultades, eres tentado a pecar, eres tentado a recurrir a cosas que sabes que Dios no quiere. Y a veces podemos llegar a experimentar la tentación pues en un grado tan elevado que pensamos, yo no puedo resistir, yo ya no puedo luchar, pues me dejo vencer y punto, ya Dios me perdonará. Recuerda, Jesús te entiende. Jesús te entiende. Jesús no vivió en el siglo XXI, Jesús no tuvo pantallas, Jesús no tuvo compañeros de trabajo como quizá los tenemos tú y yo. Pero no tengas dudas que Jesús experimentó la tentación al máximo, Jesús fue tentado en todo, de alguna manera, y Jesús te entiende mejor que nadie. Si sufres ansiedad, si sufres depresión, porque nadie te entiende, recuerda que Jesús sí que lo hace. Ahora, Jesús no solo te entiende, esto es lo bueno. Leí al principio, ¿no? Esta persona que estaba deprimida, que estaba muy triste y dice, al final lo único que busco es alguien que me entienda. Pero alguien que te entienda te ayuda un poco, pero no te soluciona nada, ¿verdad? No te arregla el problema. Alguien que te entiende simplemente te sirve para desahogarte, que está bien, por favor, y desahoguémonos los unos con los otros, entendámonos, hagamos ese esfuerzo, pero al final alguien que te entienda te deja a medias. Lo que este pasaje tan precioso nos enseña es que Jesús no solo te entiende, Jesús te puede socorrer. De poco serviría un mediador que solo nos entendiera, pero de mucho valor es un sacerdote, un sumo sacerdote que nos entiende y que encima nos puede socorrer. No importa la situación en la que te encuentres, no importa lo fuerte que sea la tentación que estás sufriendo, en Jesús tienes un sumo sacerdote, un mediador que te entiende y que te socorre. Tú puedes decir que no a la tentación por quien hay ayudándote. Efesios 1, lo vimos hace 2 años, hablábamos del poder que está a nuestra disposición para ayudarnos. Dice así, el poder que está a nuestra disposición es tremendo. Pero esto es mío, ¿eh? Dice el poder... es que no lo tengo escrito. Efesios dice el poder 19 y 20, dice así, para que veas el poder que hay ayudándote. Dice, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea que el poder que está a nuestra disposición, el poder que nos socorre, es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Tenemos la promesa también en 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué diferencia a la hora de afrontar nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, nuestras tentaciones, saber cuál es el poder que nos puede ayudar? El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Qué diferencia a la hora de afrontar nuestra lucha, el saber que el Dios del universo, el Dios que ha creado todo, el que sostiene toda la creación con el poder de su palabra, es el mismo Dios que te atiende y que está a tu favor? ¿La doctrina de la encarnación importa para tu día a día? Bueno, la verdad es que yo te diría que no sé cómo podría vivir mi día a día sin la doctrina de la encarnación, sin entender que Jesús, siendo ese Rey glorioso, se encarnó para salvarme y que ahora me entiende y que ahora me puede ayudar. Si esto no cambia la forma en la que afrontas la vida, la verdad es que nada más lo hará. Acabamos recordando este versículo 18. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Responde en oración al Señor. Pídele ayuda en tu lucha contra el pecado y dale las gracias por esta doctrina tan preciosa, por eso tan bonito que de aquí poco celebraremos, por esa encarnación de Jesús que nos libera de nuestra culpa, de nuestro pecado y nos da una nueva vida. Libremente podemos responder en oración.